Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero compartirle esta pequeña enseñanza que he preparado, obviamente para ustedes, porque no quiero quedarme con el conocimiento que Dios me ha regalado, sino que quiero compartirlo. Y siempre Dios me ha dado la oportunidad de compartirlo. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este tiempo, mi Dios. Gracias te doy por el privilegio de compartir tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque todavía nosotros podemos leerla, meditar en ella, atesorarla en nuestros corazones, mi Dios, sabiendo que en otros lugares del mundo no pueden hacerlo, mi Dios, o lo pueden hacer, o solo lo pueden hacer escondido, mi Dios, porque si lo hallan, pagarán con su vida ese agravio, mi Dios. Gracias porque aún, Padre, podemos hacerlo libremente, mi Dios. Gracias, Señor. Obra en nuestros corazones, mi Dios, y edifícanos por medio de tu palabra en esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. A mí me encanta predicar de lo que Dios hizo en Pablo, en el apóstol Pablo. Allá en Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice las Escrituras: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esta carta inicia con ese nombre, Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo. Y yo le he puesto a esta pequeña reflexión un recipiente de la gracia de Dios. Un recipiente de la gracia de Dios, como todo lo hemos sido, como todos los que hemos creído en Cristo, lo hemos sido. Somos un recipiente de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Este hombre manifestó un cambio radical, una conversión genuina de asesino a mártir, de asesino a siervo, de asesino, de perseguidor a predicador del misterio de Jesucristo. Pero vamos a ver un poco el contexto donde este nombre y este hombre comienza a notarse en la Biblia. En la Biblia. Vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, como otros le llaman el quinto evangelio. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Y citan las Escrituras: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Allí estaba este hombre. Allí estaba Saulo de Tarso, un joven, y además que estaba con un grupo de judíos, los cuales dicen las Escrituras que eran de las sinagogas de los libertos y de los sirenes de Alejandría, de Cilicia y de Asia, las cuales estas personas disputaban con el diácono Esteban, un diácono electo por la iglesia primitiva, una iglesia que se estaba levantando. Esteban, después de darle una cátedra de sermón, de sermón a estas personas, a estos judíos, enfurecidos ellos al escuchar el evangelio,
Dice la Biblia que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes con Esteban. Ese debe ser el resultado de nuestra predicación, que la gente sienta, como sentían estas personas cuando le decían: ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron al Señor, ustedes mataron al Señor. Duele, ¿verdad? Duele que te digan que eres un asesino. Duele que te digan que tú mataste al Señor Jesucristo. Pero pueden decir ustedes, o pude haber dicho yo, pero yo no estaba allí. Yo no estaba allí, eso ocurrió miles de años atrás. Pero déjame decirte que sí, somos culpables por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos culpables. Hoy en día, las personas que andan allí en sus pecados son culpables de la muerte de Cristo. No porque ellos estuvieron allí, sino que sus pecados estuvieron allí. Nosotros no estuvimos físicamente allí, pero sí nuestros pecados fueron quienes mataron al Señor Jesucristo. Y esta gente se enfurecían en sus corazones contra Esteban. De igual manera, en el capítulo 2 de allí mismo, del libro de los Hechos, en el sermón del apóstol Pedro, también los judíos se entristecieron. Dice las Escrituras que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Entonces, la predicación del Evangelio debe de causar eso en los corazones de las personas. No llenarles el ego, sino que se sientan culpables por la muerte del Hijo de Dios, por la muerte del Hijo de Dios. Entonces aquí vemos a este mártir, Esteban, que después de haberle dicho 4 en las caras de estos judíos, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y lo mataron. Pero ahí estaba este hombre, Saulo de Tarso, un joven engañado de la vida, creyendo agradar a Dios, poniendo sus justicias, sus buenas obras como señal de que era acepto al Señor. Pero no era así. Este hombre era lo más malvado que nosotros nos pudiéramos imaginar. Hitler le quedaba corto al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, un asesino, maltratador de cristianos. Voy a poner un ejemplo. Un hombre que no es convertido. Este hombre no es convertido, pero su esposa sí lo es. O al revés, puede ser la esposa que no es convertida y el esposo es convertido. Yo he escuchado testimonios de que son los seres más malos de la tierra. Y no solo lo he escuchado, estos testimonios, sino que en mi infancia lo viví con mi padre. Ver cómo maltrataba psicológicamente a mi mamá, a mí y a mis hermanos, solo por el simple hecho de ir a la iglesia. Nosotros llegábamos, estaba pequeñito yo, tal vez de unos 5, 4 años. Llegábamos de la iglesia y a él lo hallábamos enojado, que ni la puerta de la casa nos quería abrir. Pues el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era 100 veces más malo que este ejemplo que le he puesto. Incluso al tener licencia, llegó a tener licencia para maltratar, matar, perseguir, golpear, arrastrar
a sacar de sus casas a los cristianos, aquel que confesaba a Cristo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 13, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Imagínense ese panorama. Entraba de casa a casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Imagínense que si llegara a pasar esto en San Rafael del Sur, que se levantara una persecución en contra de los creyentes, en contra de los cristianos. La pregunta sería, ¿cómo estarían nuestras convicciones? ¿Qué pasaría si llegara un grupo de personas con armas, cuchillos, palos, machetes a tu casa y solo por el hecho de ser cristiano te saquen del pelo y te lleven preso? Imagínense eso. Imagínense eso. O peor aún, si te obligaran a negar a Cristo y si no lo haces, te matan. O peor aún, que tengan a tus hijos con un arma en la cabeza y te digan, niega a Cristo, niega a Jesús, blasfema en contra de Dios. Si no lo haces, matamos a tus hijos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Hermanos, esa persecución va a llegar. Y yo soy del que creo que la iglesia pasará la gran tribulación. Yo soy de esos que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Porque ¿quiénes somos nosotros para escapar de eso? Donde los cristianos primitivos pasaron persecución, daban su vida por causa del evangelio. ¿Qué coronas tenemos nosotros para no pasar por persecución? ¿Qué coronas tenemos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si se nos presentara esa situación? La verdad que no tenemos idea cuándo puede pasar la gran tribulación, pero a nivel mundial se está viendo cristianos perseguidos. Se está viendo en otros países. Escuchen esta información. La persecución de cristianos es un problema global que afecta a más de 365 millones de personas. Imagínense. Siendo Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea y Libia los lugares más peligrosos. O sea que hay una persecución extrema. Según la lista mundial de persecución 2026 de puertas abiertas. En otros países tales como Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Siria y Sudán es un poco más leve, pero no deja de ser persecución y no deja de ser peligroso, para los cristianos. En Corea del Norte, poseer una Biblia te puede llevar a la muerte o a campos de concentraciones. En Somalia, la conversión del Islam al cristianismo es extremadamente peligrosa y puede resultar en ejecución. En Eritrea, conocida por el encarcelamiento de cristianos sin juicio en condiciones extremas. En estos países hay personas que diario mueren por causa de Cristo. ¿Y qué pasa aquí? Aquí hay personas, aquí hay cristianos que ni van a la iglesia, teniendo la libertad de congregarnos, que no leen la Biblia, teniendo la libertad de leerla, que no salimos a predicar, teniendo la libertad de salir a predicar el evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cristianismo estamos viviendo?
De verdad que debemos de examinar nuestra vida cristiana. Debemos de examinar nuestras convicciones y preguntarnos cuánto amamos al Señor. ¿Cuánto amamos al Señor? Tenemos ese ejemplo de la iglesia primitiva, que era perseguida y comandada esa persecución por Saulo de Tarso. Por Saulo de Tarso, el mismo apóstol Pablo. Incluso antes de tener el encuentro con el Señor y ser un recipiente de la gracia y la misericordia de Dios, él iba a matar a los cristianos. Escuchemos lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo dice, respirando, dice Reina Valera, pero lo voy a leer en esta versión. Saulo estaba furioso y amenazó con matar a todos los seguidores del Señor Jesucristo. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de la sinagoga a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Este era el deseo de Saulo, pero no se imaginaba lo que en el trayecto de ese camino le iba a suceder. No se imaginaba que esos deseos, esa gana, esa amenaza de matar a los cristianos, a los seguidores de Cristo, la gracia y la misericordia de Dios se pusieron frente a él y lo frenaron. Y sus planes de derramar su ira en los cristianos no pudo concretarse. La siguiente escena que veremos, le he puesto el gran poder de Dios para transformar, convertir a las personas. Y aquí veremos un verdadero ejemplo de un corazón obediente, agradecido y transformado por el Espíritu de Dios. O sea que aquí hay una verdadera conversión. Y se ha escrito para enseñanza de nosotros. Saulo, apóstol Pablo, quien en una de las cartas a los Corintios nos va a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No imitadores de Saulo, de Tarso, asesino y perseguidor, no, sino del apóstol Pablo, del siervo Pablo, obediente, agradecido y transformado por el poder de Dios, por el Evangelio. Él mismo va a decir en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Ese mismo que perseguía a los cristianos iba a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Aquí cita el Antiguo Testamento. Y Pablo y Saulo de Tarso sabían esta palabra. El justo por la fe vivirá. Y llegó el momento donde Dios, en ese encuentro que tuvo con Pablo, fue el dador de esa fe transformadora, de esa fe salvífica en el apóstol Pablo. Vamos a examinar la conversión de este hombre, el apóstol Pablo, que incluso en el libro de los Hechos lo va a narrar 3 veces, porque es algo educativo, es algo que debe de penetrar en nuestros corazones y ver la gracia de Dios en esa conversión. Está en Hechos capítulo 9, del versículo 1 para adelante, en Hechos capítulo 2, del versículo 6 en adelante al 16, Hechos capítulo 26, del 12 al 18. Pero vamos a verlo desde este punto de vista. Hechos capítulo 9, del 3 al 6. 3 al 6. Dice:
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dios llega repentinamente. Dios llega repentinamente a tu vida. Llega justo a tiempo. No llega a destiempo, no llega antes, no llega después. Él llega justo a tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y así ha sido siempre, desde la creación. Aquí en la vida del apóstol Pablo llegó justo a tiempo, justo a tiempo. Llega trabajando, puede ser. Llega en las cosas cotidianas, en tu casa, en tu hogar. Puede llegar en una enfermedad, puede llegar en una angustia, en una mala situación económica. Allí puede llegar la gracia de Dios. Pero llega, el llamado llega. Recordemos el carcelero de Filipo, que Dios orquestó la salvación de este hombre y su familia, interesándose Dios en la familia, pues así obra Dios, así obra el Señor. Tal vez pues nuestra conversión no va a ser tan espectacular, maravillosa, extraordinaria como la del apóstol Pablo, pero sí va a ser gloriosa, porque es el mayor milagro que hace Dios en nuestra vida: darnos salvación, convertir a un pecador, cambiar en un corazón de piedra y poner uno de carne. Pablo escuchó la voz del Señor, la misma voz que cada vez que escucha una predicación, tú la estás escuchando, y que nuestra reacción debe de ser la que el apóstol Pablo tuvo. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Obediencia. Pablo aceptó el señorío de Cristo. Entendió ese poder, entendió ese encuentro que muchos no entienden cuando se le hace el llamado. Nosotros entendemos que hay que doblegarnos al señorío de Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro jefe, y eso implica obedecerle, estar atento a sus mandamientos, como lo vamos a ver el resto de la vida del apóstol Pablo. Un hombre obediente, un hombre que amó al Señor hasta el último suspiro, de su vida, de su aliento. Tanto así que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un corazón agradecido y puesto en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, de verdad, un encuentro con el Señor no es así por así. No es así por así. No lo tomemos como algo trivial, como algo seco, como algo sin propósito, como algo, no sé, como cualquier cosa. No lo tomemos así. Un encuentro con el Señor, si realmente lo hemos tenido, cambia, transforma y no se olvida nunca. ¿Sabe por qué?
porque ese día Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna, nos reconcilió con Dios y nos ha salvado de la condenación eterna. Y aún hay más. Nos amó con amor eterno, con amor eterno. Recordemos, mis queridos hermanos y hermanas, ese día donde Jesús nos encontró y nos salvó. Recordemos aquella vez que nos dijeron, Cristo murió por tus pecados. Fue sepultado y hoy está a la diestra, y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia. Recordemos ese encuentro maravilloso. Y a partir de hoy, recordémoslo todos los días y examinemos nuestra vida. Si el resultado de ese encuentro es gratitud, amor y obediencia a Él. Examinemos pues nuestra fe, nuestras convicciones. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu palabra, mi Dios, que es la que nos consuela, es la que nos edifica, es la que nos exhorta, mi Dios. Es la que nos da testimonio de ti, mi Señor. Es la que en ella hay vida eterna, Padre. Señor, ayúdanos, mi Señor, a ponerla en práctica, a atesorarla en nuestros corazones. Te lo pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe a conocer más y más de ti. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.